Muy bien, bienvenidos a esta presentación. Les voy a explicar primero todo sobre, al menos lo más básico sobre SQL para poder comprender al final cuáles son los tipos de join en SQL. Mi nombre es Charlie Talk y bienvenidos a este video. Si se escucha un poquito de música de fondo, perdonen, pero Latinoamérica es así, entre las noches le encanta escuchar música. Ok, empecemos entonces a explicar cuáles son los tipos de join en SQL. Bueno, primero para poder comprender cuáles son los tipos de join, tenemos que entender qué es una base de datos. Ya vamos a llegar a los join. Sí, por cierto, si tienen un poco de prisa, en la parte de abajo les voy a estar dejando los capítulos, de manera que puedan irse a la parte que más les interesa del video, no hay problema. Ok, empecemos por lo básico. ¿Qué es una base de datos? Podemos entender una base de datos como un lugar donde almacenamos información, un lugar que tiene una estructura definida y puede consultarse en el futuro. Por ejemplo, una hoja de papel donde anotas cosas que quieres recordar es una base de datos. Tu propio cerebro es una base de datos. Y cada base de datos tiene una estructura. Por ejemplo, en tu cerebro hay un montón de neuronas que están conectadas entre sí por la sinapsis y ellas almacenan la información que tú tienes resguardada en la hoja de papel, o podemos tener, por ejemplo, un libro que tiene información en forma de páginas. En este caso, hay distintos tipos de base de datos. Los principales tipos de base de datos son las bases de datos relacionales o SQL o las no relacionales o no SQL. En el caso de hoy vamos a estar trabajando con las bases de datos relacionales o SQL, ya que las no relacionales pueden ser para otro video. Pues muy bien, dicho lo dicho, empezamos con las bases de datos relacionales. Para comprender lo que es una base de datos relacional, tenemos que comprender primero algunos conceptos básicos. El concepto de tabla, columna, registro y dato. Básicamente, una tabla es cada una de las estructuras de datos que tenemos almacenada en nuestra base de datos relacional. Una tabla está compuesta por columnas, donde cada columna es una característica de esa tabla. Una tabla tiene un significado que ya vamos a ver más adelante con ejemplos, pero básicamente una tabla almacena datos que tienen una estructura similar. Por ejemplo, esta tabla perfectamente podría ser una tabla de personas, donde cada persona tiene un ID, un nombre y una edad. Esa tabla tiene distintas columnas, la columna ID, la columna nombre, la columna edad, y cada columna además tiene registros. Cada tabla tiene distintos registros que equivalen a una de las entradas de esta base de datos. Por ejemplo, en esta tabla, uno de los registros es el registro de la persona llamada Charlie con edad de 23 años. En este caso soy yo, pero bueno. Este registro de acá, por ejemplo, equivale a otra persona llamada Jennifer. Y así sucesivamente nuestra base de datos va aumentando de registros. La mínima cantidad de información que podemos almacenar en una tabla es el dato. El dato es cada una de esas columnas que tiene un registro, o digamos cada entrada en la columna para ese registro. Por ejemplo, el registro para la persona llamada Jennifer con ID 2 y edad de 20 tiene 3 datos: el ID, el nombre y la edad. Perfecto, pasemos a otros conceptos básicos. Muy bien, el siguiente concepto que tenemos que entender para poder entender los inner join, tipos de join al final, pues es el de las llaves. Básicamente una llave o una key en inglés es un dato en una tabla o una columna que tiene un significado especial. La llave primaria es para cada tabla, digamos, un dato por el cual tú puedes acceder a toda la información de esa tabla. Un dato único que representa a cada registro de esa tabla. Por ejemplo, en este par de tablas que tenemos acá, tenemos una llave primaria en forma de ID, de una forma incremental. Cada ID va a ser 1, 2, 3, nunca puede ser repetido. Puede que hayan dos personas que tengan el mismo nombre, pueden que hayan dos plazas de trabajo con el mismo nombre, con la misma
con el mismo trabajador, por ejemplo, si es un trabajador que tiene dos trabajos, pero es imposible que hayan dos llaves primarias iguales dentro de la misma tabla. Esto es muy importante porque es la forma en la que podemos garantizar que ese dato es único. Es la forma en la que podemos garantizar que ese registro es distinto de los demás registros. Esta llave primaria es de utilidad cuando vamos a hacer relaciones entre tablas, porque como dijimos, estamos hablando de una base de datos relacional y de la forma en la que se hacen las relaciones es con estas llaves. Entonces, si una llave primaria identifica cada registro dentro de una tabla, una llave foránea lo que hace es identificar un registro en otra tabla. Por ejemplo, en este caso, los lugares de trabajo tienen un nombre y tienen un trabajador de ese lugar. Por ejemplo, en el almacén trabaja el trabajador con ID 2, que es Jennifer. En la casa trabaja el trabajador con ID 1, que es Charlie. En la plaza trabaja el trabajador con ID 3, que es Jesús. De paso, bueno, aquí me faltó colocarle el año, pero bueno, esto quería decir el año. Lo que queremos decir acá es que la llave foránea es una forma de identificar un registro de otra tabla en una tabla padre o una tabla hija, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero la llave foránea es de extremada importancia para comprender las relaciones en las bases de datos relacionales, propiamente dichas. Ok, pasemos ahora a un siguiente tema. Pues muy bien, para poder comprender los join en SQL, hay que saber también qué es SQL. SQL o Structured Query Language, porque SQL es básicamente las siglas para Structured Query Language, es un lenguaje de consultas. Básicamente con SQL podemos consultar tablas en una base de datos relacional. Por ejemplo, aquí tenemos una consulta que selecciona todas las columnas de la tabla músicos, donde el instrumento sea guitarra o voz. En esta otra consulta seleccionamos la columna con nombre grupo de la tabla de grupos musicales ordenadas de forma ascendente por ese nombre de grupo. Básicamente, el SQL es un lenguaje que nos permite acceder a los datos de una base de datos. De hecho, vamos a ver esta consulta en un administrador de bases de datos para que se pueda entender de mejor manera cómo funciona SQL. Aquí ya tengo esa query preparada, vemos que es la misma. Y básicamente lo que le estamos diciendo al gestor de bases de datos es que seleccione todas las columnas de la tabla músicos donde el instrumento sea guitarra o voz. Y como vemos acá, me selecciona las entradas, los registros que cumplen con esta condición. SQL funciona de esta manera. Uno le hace una consulta, él te devuelve unas columnas o los datos que tú le estés pidiendo. Pues muy bien, pasemos al siguiente tema. La gestión de base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos como MySQL, ProfSQL, Oracle o MongoDB básicamente se encargan de gestionar los datos que tenemos en una base de datos propiamente dicha. Por ejemplo, para el tutorial vamos a estar usando MySQL Workbench. MySQL es un gestor de base de datos súper famoso que inició hace muchos años, que funciona con SQL, es un sistema de gestión de base de datos relacionales, por eso funciona con SQL, que tiene esta interfaz que es el Workbench, donde podemos trabajar nuestros datos de forma gráfica, o con queries, que es este editor de acá donde podemos colocar distintas queries. Bien, ya sabemos lo que es un gestor de base de datos. Ahora vamos a empezar con el objetivo de este video, con la idea principal. ¿Cuáles son los tipos de join en SQL? Bien, ya que sabemos lo que es SQL, que básicamente es un lenguaje que nos permite consultar datos, nos permite consultar información, vamos a pensar en los datos usando la teoría de conjuntos, porque sobre la teoría de conjuntos es que se crearon las bases de datos relacionales. Básicamente, un conjunto es una cantidad de información que tenemos almacenada y otro conjunto es lo mismo. Y los join lo que hacen es uniones entre estos conjuntos y nos devuelven información que nosotros queremos de los conjuntos según el tipo de join, y ahí es donde vamos a ir muy pronto.
Por ejemplo, imaginemos que esto es una tabla, pues entonces de la tabla A y de la tabla B tenemos datos en comunes, tenemos todos los datos de la tabla A, todos los datos de la tabla B y los datos que son comunes. Y estos datos comunes están incluidos en ambas tablas al mismo tiempo. Y ahí es donde entran en juego los joins. Vamos a ver más a detalle cómo funcionan los joins. Pues bien, entonces empezamos con lo importante. Vamos a ver el primer tipo de join que tenemos en SQL, el inner join. Como hablamos, tenemos datos que son comunes y datos que no son comunes. El inner join nos devuelve los datos que están adentro. Al inner join se le conoce como inner join porque está adentro. In es del inglés adentro, básicamente. El inner join solo muestra los registros que son comunes para ambas tablas. Por ejemplo, aquí tenemos una query de SQL donde seleccionamos todas las columnas de la tabla A, le hacemos un inner join con la tabla B, donde la tabla A en cierto valor sea igual a la tabla B en ese mismo valor. Vamos a verlo ahora en MySQL Workbench para poder entenderlo mejor con un ejemplo. Ok, aquí tenemos una query que básicamente nos selecciona todas las columnas de grupos musicales con un inner join a la tabla músicos, que son las tablas que yo tengo en mi base de datos, donde el ID del grupo sea igual al ID del grupo musical. Si vemos los datos, vamos a observar que tenemos todas las columnas. Este asterisco que está acá nos dice que son todas las columnas. De la tabla grupos musicales, que es esta de acá, donde tenemos los grupos musicales, con un inner join con la tabla músicos, que la tabla músicos es esta de acá, donde el ID del grupo sea igual al ID del grupo musical, esta acá. O sea, básicamente, que este grupo musical de acá sea igual a este grupo. Para entenderlo mejor, de hecho, vamos a seleccionar solamente algunas columnas. Voy a colocar aquí la columna ID grupo. A ver lo que pasa, miren. Ahora se muestra una sola columna, pero yo me voy a colocar también el grupo musical ID. Voy a colocar además el nombre del grupo. Estos son nombres que yo le doy en la tabla, por cierto. No son nombres inventados. Y vamos a colocar también el grupo musical, nombre del grupo. Y aquí el nombre de la persona. Nombre del músico. Bien, vamos a hacer la consulta. Y aquí tenemos. Aquí seleccionamos 4 columnas nada más para hacer el video más interactivo, para entender cómo funciona bien esta consulta. Seleccionamos 4 columnas de grupos musicales y la tabla músicos, donde el ID del grupo sea igual al grupo musical ID. El ID grupo igual al grupo musical ID. Si vemos, lo que estamos diciéndole es que nos seleccionen las tablas donde esto es igual. Y eso solo va a suceder si tenemos datos que tengan este valor en común. Es decir, estos son solamente los datos en común. Bien, cuando uno ve un join y de repente hablan de conjuntos, a veces puede que no entiendas muy bien cómo funciona. Pero vamos a ver el siguiente y todo se va a empezar a aclarar. Right join. El right join básicamente es similar al inner join de antes, pero en vez de darnos solamente los datos comunes, nos da los datos comunes y los datos de la tabla de la derecha, entendiéndose como la tabla de la derecha, la tabla que está después de la palabra clave inner join. Por ejemplo, nos va a mostrar los registros con un dato en común en ambas tablas y todos los registros de la tabla derecha. Aquí está una query de ejemplo. Por cierto, todo este material de Pollo luego va a estar disponible en la descripción del video para que puedan acceder a él. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo en MySQL Workbench. Bien, aquí el siguiente ejemplo ya lo tengo preparado. Aquí estamos seleccionando igual todas las columnas de grupos musicales, haciéndole un right join a la tabla músicos, donde la ID de grupo se iguala al grupo musical ID. Fíjense que aquí esta es la llave foránea. Es decir, yo estoy comparando la llave foránea en estas dos tablas porque es el dato que tenemos en común. Es el dato que usamos para poder comparar. Esto es de una importancia muy alta porque así es como funcionan después los ORM. Después de eso se va a hablar más a futuro, voy a hacer más videos. Pero es importante tener en cuenta que estos joins funcionan con las llaves foráneas generalmente, ¿ok? Bien,
Ok, vemos el right join, ven cómo funciona en detalle. Vemos que en la tabla músicos, que es la tabla de la derecha, que está después del right join, pues nos está incluyendo todo. Miren que tenemos aquí todos los músicos. Si lo ordenamos por ID, tenemos todos los músicos. Todos los músicos. En algunos, el grupo musical es igual al ID de grupo, pero también tenemos personas que no tienen ningún ID de grupo, ningún grupo musical de ID. Y eso es porque estamos seleccionando todos los elementos de la tabla de músicos. Para comprobarlo, de hecho, vamos a hacer otra consulta. Vamos a hacer una consulta acá que nos seleccione todo, por ejemplo, de la tabla, todas las columnas de la tabla músicos. Y vamos a ver qué pasa. Voy a seleccionar que nada más de esta query. Aquí tenemos 10 entradas, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Vamos a ejecutar esto acá. Ay, ejecuté mal. Aquí. Bien. Y si contamos acá, 10 entradas. Es decir, el right join hace que se vean todos los elementos que están en músicos. Y que además me haga la relación con la tabla de la izquierda. Si aquí no hubiera ningún valor en común, se mostrarían solamente estos datos nulos. Es decir, se mostraría todo como nulo porque no tenemos datos en común. En este caso, sí sucede que tenemos datos en común. Bien, ya vimos con un ejemplo cómo funciona el right join, incluso modificamos un poco la tabla, pero vamos a ver ahora un caso muy especial del right join. Right join, pero que tenga solamente los null values. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos acá, por ejemplo, cuando hacemos la unión de estos dos conjuntos, tenemos un área común y un área no común, ¿verdad? Bueno, este right join de acá me va a seleccionar solamente esa área no común, la cual también puede ser muy útil dependiendo de la tabla de la base de datos que nosotros tengamos. Puede que queramos saber solamente esa área no común, puede que no nos interese saber el área que es común. Vamos a verlo con un ejemplo también. Esto básicamente me va a mostrar los registros que no cumplen con la condición que esta parte de acá sea igual, donde la tabla de aquí es null. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de la query, ¿no? Vamos a verlo ahora en MySQL Workbench. Bueno, aquí ya tengo el ejemplo. Vamos a analizar bien esta query de inicio a fin. Seleccionamos todas las columnas de la tabla de grupos musicales. Le hacemos un right join a músicos, quiere decir que incluye todo lo que está en músicos, donde el ID de grupo sea igual al grupo musical ID, pero que el ID del grupo sea nulo. Es decir, que esta parte de acá del left join, o sea, que esta parte del ID del grupo sea nulo. ¿Por qué? Bueno, de esta forma nosotros estamos consiguiendo, como tenemos aquí todos los datos de la tabla de la derecha, esos datos en los cuales no tenemos ningún elemento en común con la tabla de la izquierda. De hecho, fíjense aquí, la tabla de la izquierda parece completamente vacía, porque no tenemos datos en común. Este tipo de right join puede ser muy útil dependiendo de la base de datos. De hecho, vamos a suponer un ejemplo real con esta data que tenemos acá. Supongamos que somos por ejemplo, un asesor, eso tiene un nombre, un manager musical. Y queremos ver qué personas no están en un grupo musical para formar un nuevo grupo, por ejemplo. O bueno, somos un músico y queremos saber qué otras personas no tienen un grupo para poder unirme a ellas y formar un nuevo grupo musical. Pues bueno, de esta forma puedo hacerlo. Puedo consultar la base de datos de los músicos y de la tabla de grupos musicales y saber qué personas no tienen un grupo. Esas personas que no forman parte de la columna, de la tabla de grupos. Entonces, bueno, yo podría fácilmente formar un dueto y a flauta con Kate. Supongamos que yo soy Francisco, pues bueno, Francisco, Helen y Katy pueden formar un grupo musical, ya que ellos no tienen un grupo. Entonces aquí podemos ver más o menos cómo funciona esto de las bases de datos. Es muy útil saber y darle un significado a nuestras tablas para poder trabajar con ellas. Y aquí con este right join vemos el ejemplo de forma perfecta. Bien, el siguiente tipo de join es muy importante, es igualito al right join, pero por la izquierda. Es decir, el left join
El right join nos seleccionaba todo lo que estaba a la derecha, el área común y el área de la tabla de la derecha. El left join es al revés, nos selecciona todo lo de la tabla izquierda y el área común. Muestra los registros que tienen un dato en común en ambas tablas y todos los registros de la tabla de la izquierda. Aquí podemos ver el ejemplo de la query y ahora vamos a verlo en MySQL Workbench. Aquí ya tengo mi query preparada, seleccionamos todas las columnas de la tabla de grupos musicales, hacemos un left join con músicos, donde el ID del grupo se iguala al grupo musical ID, es decir, que tengan una relación entre ellas y me va a mostrar todos los datos de la parte izquierda tengan una relación. De hecho, si nos fijamos, aquí vemos que tenemos todos los músicos que tenemos disponibles. Podemos hacerlo con el ID del músico de acá. Perdón, la de la izquierda es grupos musicales. Todos los grupos musicales que tenemos disponibles. Tengan o no integrantes. Es decir, estos grupos no tienen ningún integrante asociado. Pero también los vemos acá. Vemos los grupos que sí tienen integrantes y los grupos que no tienen integrantes, porque tenemos todos los elementos de grupos musicales. Incluso podríamos colocar una cláusula nueva acá, colocar aquí distinct, y me va a mostrar solamente los elementos que son distintos. Aquí voy a colocar distinct y voy a colocar ID de grupo. Aquí está, todos los grupos musicales, porque estamos seleccionando aquí nada más una columna, ¿no? Colocar todo, para que se vea todo. Aquí está la cláusula distinct para dejarlo como estaba antes. Y aquí está el left join. Bien, ya que hemos entendido todo hasta acá, espero si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios y voy a estar dispuesto a responderles cualquier tipo de pregunta que tengan. Por cierto, si les está gustando lo que han aprendido hasta el momento, no olviden suscribirse porque voy a seguir haciendo videos como este y me encantaría tener su apoyo. También pueden dejar un comentario, un like, compartir el video con las personas que piensen que esto les puede ser útil. Ok, un left join, pero ahora con los valores nulos. Queremos ver nada más el área común, el área no común de la tabla izquierda, el área que no tiene elementos comunes con esta tabla de acá. Muestra los registros que no tienen un dato en común en la tabla de la izquierda. Aquí vemos un ejemplo de la query. Recordemos que todo este material de apoyo va a estar en la descripción del video. Y vamos a ver ahora la consulta. Bueno, aquí tenemos la consulta, muy similar a la de right join. Seleccionamos aquí todas las columnas. Por cierto, aquí podemos seleccionar las columnas que nos interesen. Por ejemplo, yo podría seleccionar nada más el nombre del grupo. Por ejemplo, si es que me interesa el nombre del grupo, el género o el ID del grupo. Por ejemplo, suponte, eso depende mucho de lo que tú quieras saber. Por ejemplo, yo quisiera saber qué géneros tienen menos integrantes musicales para formarme un grupo con ese género. O qué grupos no tienen integrantes para ver si... Supongamos que estos, por ejemplo, son grupos musicales que yo puedo formar, ¿no? Brazilians no tiene ningún integrante. Yo podría ser una persona que quiero entrar a este grupo musical, pues bueno, yo digo, ¿sabes qué? Brazilians va a ser mío. Yo quiero armar un grupo de baladas que se llame Brazilians, pero bueno, pues yo me uno a este grupo. Pues de esta consulta yo puedo saberlo. Aquí colocamos where grupo musical ID is null. Fíjense en una cosa. En el right join, aquí colocábamos el ID del grupo, pero el ID del grupo, el right join es músicos. Músicos de esta tabla de acá, pero el ID del grupo es de la tabla izquierda. Y aquí, el grupo musical ID es de la tabla de la derecha. Y esto es un left join. Es decir, mi consejo es, usen una columna, digamos, de la tabla contraria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un left join, recordemos que seleccionamos todos los datos de la parte izquierda, ¿verdad? Todos los registros de la parte izquierda y los del área común y no común. Cuando colocamos where y una columna de la tabla derecha que sea nula, estamos asegurándonos que ninguno de estos registros va a tener elementos en común con esta de acá. Entonces, bueno, es siempre recomendable colocar como lo contrario. Es decir, si tú quieres obtener esa porción que no es común, coloca una columna de la tabla contraria. Eso es básicamente la forma en la que funciona esta porción que es nula, esta porción que no tiene datos en común. Bien, pasemos al siguiente tipo de join. Espero que todos se estén entendiendo.
Pues bien, el siguiente tipo de join es el famosísimo full join. Considero yo que si han entendido al menos un 20% de lo que he explicado en este video, el full join no va a ser ningún tipo de problema. Si nos imaginamos estos conjuntos, pues básicamente un full join es la combinación de ambos conjuntos. La combinación de ambos conjuntos de valores comunes y no comunes. Los comunes de ambas tablas y los no comunes de la izquierda más los no comunes de la derecha. Muestra todos los registros que tienen un dato en común en ambas tablas y todos los registros de cada tabla. Aquí hay un ejemplo de una consulta y aquí hay algo muy importante. Deberíamos verlo en el Workbench de SQL. Sin embargo, MySQL no tiene la cláusula de full join, de full outer join, como se conoce también. Sin embargo, hay algo muy importante y es la unión. Recordemos que estos son conjuntos, que estos son datos, ¿verdad? Pues yo puedo hacer unión. Por ejemplo, si yo quiero formar esta misma figura que tengo acá, yo podría mezclar, por ejemplo, a esta figura de acá con esta figura de acá. Si yo sumo esta porción de acá con esta porción de acá, es lo mismo a que yo haga en la consulta de todo de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago para, digamos, simular un full join en MySQL? MySQL no tiene full join. Pues yo no hago un full outer join porque me va a dar un error. Lo que hago es lo siguiente. Uso la cláusula union. La cláusula union lo que hace es que me une los datos de acá con los datos de acá. Me une dos conjuntos. En este conjunto de acá tenemos todas las columnas de grupos musicales, haciendo un left join con músicos, es decir, tenemos todos los grupos musicales, donde la ID del grupo se iguala al grupo musical ID. ¿Qué estamos diciendo? Les une todos los elementos de los grupos musicales que tengan y no tengan elementos en común con los músicos. Y lo unimos a otro conjunto. Este conjunto de acá selecciona todas las columnas nuevamente de grupos musicales, nuevamente, pero le hacemos un right join. Le hacemos un right join, quiere decir que seleccionamos todos los datos comunes y no comunes de músicos, donde la ID de grupo se iguala al grupo musical, es decir, lo comparamos con la misma llave foránea. Y donde en la ID del grupo, es decir, la columna, si esta es right, esto tiene que ser la columna left, sea nulo. Es decir, seleccionamos todos los datos donde el ID del grupo sea nulo. De hecho, aquí lo podemos ver juntos. Podemos ver que aquí tenemos toda la cláusula, esta de acá, que es left join básicamente, y este right join nulo, right join de datos nulos. Entonces lo que obtenemos es un full join. Un full join hecho a mano en MySQL Workbench, porque aquí no tenemos la cláusula de full join directa. Hay algunos gestores de base de datos que ya vienen con el full outer join, sin embargo MySQL Workbench no lo tiene. Por eso tenemos que hacer esto. Habrían incluso otras formas de hacerlo. Por ejemplo, yo también podría hacer por ejemplo, un inner join y hacer un right null values y un left null values. Y de esta forma también conseguiría un full join. Sin embargo, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que en MySQL generalmente no vas a trabajar con tablas tan pequeñas. Puede que esto ya no sean 5 y 3 o no sean... Imaginémonos que no son 10 datos, sino que son miles y miles de datos. Pues la consulta que tú hagas puede influir muchísimo en la velocidad del rendimiento de tu aplicación. Por eso es muy importante saber cómo funcionan los conjuntos, saber cómo funciona todo esto, para intentar siempre hacer las consultas lo más rápida que puedas. Eso se va a ver más a detalle con la experiencia también, pero bueno. Muy bien, el siguiente tipo de join es el cross join o producto cartesiano. Y para este no tengo un diagrama, porque representarlo en un diagrama sería un poco complicado, porque un producto cartesiano no es una unión de conjuntos, es una multiplicación de conjuntos. Se podría hacer, pero en este caso lo tengo de forma matemática. ¿Qué significa esto? Un cross join o producto cartesiano quiere decir que cada elemento del conjunto de la izquierda lo voy a multiplicar por los elementos del conjunto de la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto A formado por los elementos A, B y C y un conjunto B formado por 1 y 2. Cuando hacemos un cross join, lo que hacemos es multiplicarlos.
multiplicamos el primero, es como una propiedad distributiva. A por 1, A por 2, B por 1, B por 2, C por 1, C por 2, y obtenemos un nuevo conjunto que es la multiplicación de todos los elementos del primer conjunto por todos los elementos del segundo conjunto. De un conjunto de 3 por 2, obtenemos un nuevo conjunto con 6 nuevos elementos. Compara cada registro de la tabla A con cada registro de la tabla B. Y aquí tenemos la cláusula, la query, que realmente es bastante sencilla. Vamos a aplicarla en MySQL, a ver qué sucede. Bueno, aquí tenemos ya la cláusula. Aquí lo puse con un order by. Voy a quitar esto un momentito para que se vea claramente. Bien. Aquí no los tengo ordenados, pero básicamente lo que tenemos es una multiplicación de todos los datos. Fíjense que ahora tenemos un montón de datos. Y eso que nuestra data es cortita, es pequeña. Ahora imagínense si tuviéramos un montón de datos. Pues sería muchísimo, ¿no? Aquí, para que se visualice de mejor manera, voy a colocar un order by. El order by es una cláusula que me ordena según una columna y de una forma ascendente o descendente. Por ejemplo, para que la ID del grupo esté ordenadito, fíjense que cada grupo está multiplicado con cada músico. La ID de músico también podríamos colocarlo ordenado. Bueno, aquí lo tenemos todo de todas maneras. Cada grupo pues tiene sus respectivas uniones con cada músico. Esto podría ser útil en algunos casos. En este caso realmente no es muy útil porque no hay algo que estemos comparando con un cross join, pero puede que haya en algunos casos donde sí se podría usar. Perfecto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Para mí representaría un gran apoyo. Este material fue hecho por mí y muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en la caja de los comentarios. Estaré leyendo todos los comentarios que las personas me dejen. Y por supuesto, si tienen alguna duda, incluso podría hacer otro video explicando aquellas dudas. También pueden hacerme saber si tienen algún tema del cual les gustaría que hablara. Estoy empezando este canal de YouTube apenas y me gustaría hablar de distintas cosas. Soy programador, trabajo con Python, JavaScript, SQL, Node y realmente manejo varias tecnologías que me gustaría explicar. Bien, los veo en el siguiente video. Hasta luego.